Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. La segunda vez que me veo en esta tesitura aquí en el Colegio de Arquitectos. Es un honor estar aquí presente en estas instalaciones magníficas. Y para hablar de un tema, bueno, antes lo comentaba yo a Pedro Galera, asistimos a una paradoja. Estamos viendo cómo se está destruyendo o se ha destruido una gran parte de la arquitectura del olivar en los últimos 40 años, básicamente. Pero al mismo tiempo estamos viendo cómo está aflorando otra arquitectura del olivar, otro patrimonio histórico a través de la arqueología. Es una contradicción, nos estamos destruyendo y al mismo tiempo estamos investigando para sacar al descubierto cosas del pasado. Es una contradicción sobre la que habría que quizás darle vueltas porque realmente es un problema y un problema bastante serio, ¿no? Yo voy a hablar muy brevemente porque mi labor en esta mesa redonda, fundamentalmente, aparte de organizarla y tener un contacto con los intervinientes, es moderar un poquito y dar el turno de palabra, ¿no? Pero claro, lógicamente tengo que hablar un poquito y tengo que hablar de la vida de los Robles, aunque sea muy brevemente, ¿no? Bien, para entrar en materia, no vamos a hablar solo de arqueología. Evidentemente aquí estamos no solamente arqueólogos, hay también profesionales de la arquitectura, profesionales de la historia del arte, muy cualificados en todos los casos, profesionales del aceite, como mi amiga anuncia, aquí a mi derecha, y por lo tanto, mi derecha físicamente no significa nada más que eso, ¿no? Bien, Los Robles es una investigación arqueológica que ha sacado a la luz un patrimonio arquitectónico, arqueología y arquitectura, verdaderamente excepcional. Pero además que es una arquitectura muy especialmente importante para la ciudad de Jaén y para la provincia por la vinculación de ese sitio, de ese lugar, con una actividad económica productiva como es el olivar. Una industria aceitera, la vila de un potentado romano, de un personaje muy importante que vio ocupar grandes posiciones notables, posiblemente en la magistratura o formar parte de la oligarquía ciudadana de Aurgi, pero al mismo tiempo con una necrópolis que acompaña, lo cual ya de sí es un elemento relevante para entender que hay cosas un poco especiales en ese lugar, ¿no? Las necrópolis romanas normalmente se sitúan a las puertas de las ciudades, en los caminos de acceso a las ciudades, de entrada y salida de las ciudades, ¿no? En este caso, la necrópolis se coloca a la entrada de la propiedad de este señor. Una necrópolis en la que él se entierra en un sepulcro marmorizado, de tipología romana, de factura completamente romana. Podía estar en Carmona, podía estar en Roma, podía estar en cualquier otro sitio, pero se entierra con un ritual ibérico. Es decir, es un señor romano que vive. Roma lleva ya aquí 3 siglos de presencia en la Alta Andalucía, pero sigue pensando en ibérico. Se entierra con un ritual imbustum, vestido de romano, pero con un ritual imbustum que es un ritual típicamente romano, y a partir de esa tumba primera se desarrolla toda la necrópolis, que es una necrópolis de inhumación, en contra de la tumba principal, que es una sepultura de incineración. Eso entra en un elemento extraño, ¿no? Es decir, y que además nos debe hacer pensar tradicionalmente cuando estudiamos en historia, llegaba el 218, desembarcaban los escipiones en la península ibérica y al año siguiente éramos todos romanos. La romanización era una cosa visto y no visto. De repente todos éramos romanos. Yo lo ponía el día de la inauguración de la exposición, lo comentaba con algunos, que eso es la palabra es una tontería, vamos, decir ese tipo de afirmaciones. Es como si cuando los ingleses llegaron a la India, todos los hindúes se hubiesen vuelto ingleses. Hemos visto que no, evidentemente, porque hemos podido tener el ejemplo claro de que las cosas no ocurren de esa manera, sino que eso fue un proceso larguísimo de hibridación en la que las formas de pensamiento romanas se fueron imponiendo paulatinamente, las formas económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas, pero muchas formas ibéricas perduraron y tardaron muchísimo tiempo, porque no hay cosa que tenga más resistente que la ideología de la gente. La forma de pensar tiene una duración en el tiempo mucho más grande que la que tiene la forma económica o incluso la forma política. Pero junto a estos dos elementos
importantes de esta necrópolis, de este lugar, de este sitio arqueológico, hay otro elemento importantísimo, una almazara. Pero no cualquier almazara, una almazara con 6 líneas de prensado de producción de aceituna. Yo recuerdo las almazaras hace, bueno, yo tengo ya más años que Matusalén casi, ¿no? O muchos años, ¿no? Pero cuando yo iba a la almazara de los Villares, mi padre tenía un pequeño olivarillo, íbamos allí a la almazara a verla, pues me parece recordar que había 2 líneas de molturación de aceituna. Eran unas presas de esas del año Cadapún, podéis imaginaros, estamos hablando hace 50 años. Hace 50 años. Era una almazara vetustísima, ¿no? Con una tecnología arcaica. Y había 2 líneas, me parece recordar, en esa almazara. Esta almazara de los Robles, siglo I, tiene 6 líneas de producción de aceite, con capacidad para molturar, con la tecnología punta para la época que estamos hablando de prensas de viga, con tornillos, con unos contrapesos de 5.000 kilos cada uno de ellos, para que hagamos la idea de la envergadura, para molturar muchos miles, millones de kilos de aceituna. Y resulta de que en la provincia de Jaén, al menos tenemos, en la ciudad de Jaén, como mínimo tenemos otra almazara de las mismas características, la de Cuétara, e incluso recientemente ha aparecido una que se va a empezar a investigar inmediatamente, de hecho ya se han empezado algunas cuestiones en Rus, por ejemplo, ¿no? Y otros muchos elementos que han ido apareciendo que demuestran una capacidad de producción de aceite verdaderamente extraordinaria en aquel momento. Ese es el momento en que comienza a definirse el paisaje del olivar. El paisaje que conocemos del olivar comienza a construirse a partir de ese momento. No es seguramente que el olivar se domestique en ese momento. Seguramente el olivar lleva ya mucho tiempo en época ibérica siendo un elemento utilizado para obtener aceite. Pero pruebas de una verdadera industrialización del aceite son a partir de ese momento y un elemento, por tanto, importantísimo para nuestra historia. En ese sentido, referirnos a hacer este acto para que ustedes conozcan lo que es la vida de los Robles, pero no solamente la vida de los Robles, sino lo que es el patrimonio de nuestra almazara, el patrimonio olivarero, creo que es algo muy importante y que debemos de reivindicar como sociedad que quiere mejorar, que quiere avanzar hacia adelante y que quiere ser mejor. Y para hablar de todos estos temas, pues tenemos aquí a 4, yo creo que en todos los casos, primero espada, en sus materias diferentes, para hablarnos de diferentes cuestiones relacionadas con la arqueología, la arquitectura, patrimonio del olivar. Tenemos aquí a mi derecha, en la extrema derecha, tenemos a José Luis Serrano, que es profesor de la Universidad de Jaén, fue el director de algunas de las investigaciones que se desarrollaron en el Cortijo de los Robles, es posiblemente una de las personas que mejor conozca la arqueología romana de la provincia de Jaén, por supuesto de la ciudad de Jaén, yo no lo pondría en duda, esa afirmación, y además es una persona que ha trabajado especialmente en lo que es la arqueología del aceite y la arqueología del olivar, muy interesado en los temas de carácter tecnológico, arquitectónico, arqueológico en general, y por tanto creo que es una persona que nos va a ilustrar muy convenientemente sobre el tema. Aquí a mi lado tengo a Anuncia Carpio. Anuncia es una experta en aceite, experta en cata, experta en almazaras, es técnico de la Consejería de Agricultura y una de las personas que más ha trabajado, bueno, fue directora del Museo de la Laguna, montó el Museo de la Laguna realmente, y, por tanto, una de las personas que más sabe también de tecnología de la producción, que lógicamente es un tema que para nosotros es fundamental, ¿no? Porque si no, para conocer la almazara romana tenemos que saber cuál es la tecnología de las almazaras romanas, que muchas veces pues, es complicado de averiguar. A mi izquierda tengo a don Luis Verges. Luis Verges es una figura bueno, que no necesita presentación ninguna. Yo recuerdo lo tengo, ese libro que yo creo que es una maravilla de libro, de las caserías del olivar, que yo creo que es un libro casi que habría que reverenciar, como por lo que significa de haber guardado una memoria que en gran medida ha desaparecido. Es decir, ¿cuántos cortijos de esos que tú dibujaste quedarán activos? Yo creo que muy poco, sé que queda alguno, y realmente un patrimonio, gracias a su lápiz, pues hemos conseguido conservar ese patrimonio, al menos la memoria del patrimonio, ¿no? Y nos debe servir para reflexionar sobre lo que se perdió y lo que nunca se tenía que haber perdido, porque el valor que tenía para todos nosotros. Y
En el extremo de la mesa tenemos a Pedro Galera. Pedro Galera es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Jaén. Ha trabajado también en temas de patrimonio, ha trabajado en todos los temas de patrimonio histórico, artístico de esta provincia. No creo que haya un tema que a Pedro Galera se le haya escapado, desde el patrimonio renacentista, barroco. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo su tesis doctoral, que yo le hice los dibujos, porque yo tenía una cierta afición. Cuando yo estudiaba bachillerato, lo de la arquitectura tampoco me iba mal, ¿no? Yo tenía un regusto hubiese podido haberme dedicado a eso y seguramente hubiese disfrutado también en ese tema. Y como no podía ser arquitecto, pues me quedé estudiante, que era, y para ganar dinerillos, pues me metía de delineante. Y al final, pues hice dibujos muy interesantes. Me acuerdo que hice uno precioso de la Catedral de Jaén, de la fachada de la Catedral de Jaén, que fue especialmente. Pero bueno, no vamos a hablar de mí, sino vamos a hablar de Pedro Galera, que es una personalidad en el campo de la historia del arte, de todos conocidos, y que ha trabajado en muchísimos temas, incluidos algunos que se refieren a la arquitectura del olivar, e incluso a otro elemento muy interesante, que es la nueva arquitectura que se está haciendo del olivar, que también me parece que es algo muy a tener en cuenta y a valorar. Y yo creo que es una mesa de lujo. Y, por lo tanto, sin más, vamos a hacer una intervención de en torno a un cuarto de hora cada uno de ellos y inmediatamente comenzaremos un debate con todas las cuestiones que ustedes quieran plantearnos. Pues, sin más, José Luis Serrano. No sé si esto se oye bien. Sí. ¿No? ¿La ha apretado? ¿Ahora? Sí, correcto. Bueno, agradecer al Colegio de Arquitectos y al Vicerrectorado de Extensión Universitaria la oportunidad de participar en esta sesión, ¿no? Y en esta reunión, en este debate, y poder presentar pues algunos de los resultados que, bueno, ya lo han visto abajo en la exposición que hay en la planta baja a propósito de precisamente la arquitectura del olivar, y que, bueno, pues es una ocasión muy buena con el resto de tertulianos que vamos a tener aquí para poder tratar este tema, ¿no?, de la arquitectura relacionada con el mundo del olivar, pero también desde un enfoque que para nosotros es fundamental, que es el del análisis histórico a partir de la arqueología. Cuando se nos planteó este tema de hacer una pequeña exposición, ¿no?, y un debate en torno a la Villa de los Robles, a nosotros nos parecía interesante, a Manolo y a mí, que lo hemos trabajado mucho en los últimos años, pero nosotros pensábamos que quizá el enfoque que habría que darle no era solo la Villa de los Robles, que no deja de ser un yacimiento espectacular, ¿no?, en la provincia de Jaén y para la ciudad de Jaén, desde luego, sino que había que darle un enfoque un poco más amplio y tratar efectivamente de algo que nosotros sí estamos analizando desde el punto de vista arqueológico, que es la arqueología del olivar. La arqueología del olivar, que es una gran desconocida. Sabemos mucho de la arquitectura del olivar, la que está relacionada con las prensas, la molturación, con los edificios que tienen que ver con la producción de aceite, pero no sabemos casi nada de todo ese proceso que deriva hasta llegar al molino y producir aceite. En los últimos años nosotros, no sé si se oye bien, ¿se oye bien? Ahora, bueno, me acercaré un poquito. ¿Se oye mejor ahora? Vale. Como decía, este tema relacionado con la arqueología del olivar nos parecía también un enfoque muy interesante, por cuanto que nos permitía explicar, ¿no?, una trayectoria que llevamos desarrollando muchos años, probablemente no siempre desde desde un planteamiento científico predeterminado, sino que se nos ha venido imponiendo durante muchos años por las circunstancias de crecimiento de la ciudad en los últimos años. Sería impensable algunas de las cosas que vamos a ver, incluidas los propios restos arqueológicos de los Robles, sin entender que el crecimiento urbanístico de las ciudades en los últimos 20 años ha sido un detonante de una actividad arqueológica sin precedentes en la historia de este país. En todos los sitios, en todos los pueblos, en todas las ciudades de este país, durante los últimos 20 años ha habido un boom inmobiliario que ha favorecido la intervención arqueológica sistemática en millones,
y millones de metros cuadrados de suelo que de ninguna otra manera hubiera sido posible excavar arqueológicamente y documentar y obtener información arqueológica. Cuando tradicionalmente enfocamos la investigación hacia los grandes centros de producción de aceite, ya sean los molinos, ¿no?, propiamente dicho, las almazaras, o en algunas otras provincias se está enfocando reiteradamente la investigación hacia el tema de la producción de ánforas para el transporte de aceite, se está enfocando este tema de la arqueología del olivar de una forma muy sesgada, ¿no?, porque solo atendemos una parte de la cuestión. Nosotros hemos tenido la oportunidad, y a pesar de que ha sido un trabajo laborioso, lento, de acumulación de información durante muchísimo tiempo, tenemos la oportunidad de ofrecer una perspectiva nueva, ¿no?, de este mundo de la arqueología del olivar, y que tiene que ver precisamente con los registros arqueológicos, que son muy sutiles, que prácticamente pasan desapercibidos si no se atienden esa investigación desde un punto de vista metodológico muy preciso, ¿no? Y nosotros en estos últimos años pues, hemos tratado, ¿no?, de indagar en ese tipo de aspectos que si no pasarían completamente desapercibidos, como vamos a ver a continuación. Yo he preparado una pequeña presentación, espero no alargarme mucho, ya me estoy alargando más de la cuenta, pero creo que merece la pena que veamos algunos aspectos. Muchos ya los podemos ver abajo en la presentación que hemos hecho con los paneles que hemos puesto abajo, pero algunos otros aspectos que ya se alargaban mucho la exposición, bueno, lo hemos dejado un poco más de margen y lo vamos a ver un poco rápidamente aquí, ¿no? No sé si esto funciona. Sí. Bien, cuando hablamos de arqueología del olivar, el paisaje del olivar, lo primero que nos viene a la mente es este aspecto que tenemos, ¿no?, de estos campos de olivar intensamente plantados, que no tienen nada que ver, en realidad, con el paisaje histórico del olivar. El paisaje histórico del olivar, que probablemente deberíamos reconocer hacia el siglo I, II de nuestra era, correspondería pues, a un paisaje pues, mucho más diáfano en los cultivos, en los que la presencia del cereal está muy presente, mucho más de lo que nosotros pensamos viendo nuestro actual paisaje, y que probablemente tendría que ver, por el tipo de población que había en el Alto Guadalquivir, en el ámbito en el que nosotros nos movemos, probablemente tendría que ver con un paisaje de este tipo, ¿no?, un paisaje en el que había olivos, había viñas, había huerta, había cereal, había un poco de todo, campos ordenados, pequeñas propiedades, pequeñas, medianas propiedades, en las que todos los cultivos fundamentales para la vida de una familia tenían cabida en la parcela, ¿no?, en los terrenos propios. Bien, este tipo de registro arqueológico es muy difícil de obtenerlo, porque claro, lo que todo el mundo hace, lógicamente, es excavar los sitios donde hay edificación, pero ¿cómo podemos investigar, cómo podemos avanzar en nuestro conocimiento sobre el paisaje del olivar y la arquitectura del olivar si no es conociendo este tipo de paisajes, ¿no? Bien, la introducción del olivar, y de eso tenemos pruebas evidentes, no solo ya por las excavaciones arqueológicas de los edificios en las que se molturaba la aceituna, sino también por la investigación arqueológica más reciente que trata precisamente sobre los fósiles que nos han quedado de ese tipo de plantación, es decir, los huesos de aceituna que se nos han quedado en las excavaciones y que estamos analizando durante los últimos años desde el Laboratorio de Carpología y Antracología de la Universidad de Jaén, en el Instituto de Arqueología Ibérica. Pues precisamente esas pruebas evidentes, ¿no?, de esos huesos de aceituna que nos están llevando a analizar los distintos tipos de variedades de aceitunas que había en la época, que es una línea que está abierta y se está desarrollando en estos momentos, pero nos lleva también a pensar en que la introducción del olivar en ese periodo, hacia el cambio de era aproximadamente, que es cuando se están plantando masivamente olivos, lo que está introduciendo son un cambio radical en las relaciones sociales, en los procesos de trabajo, en las costumbres tradicionales de la población de tradición indígena, de tradición ibérica. Cuando vemos actividades de este tipo, ¿no?, la recolección de la aceituna, que lo reconocemos fácilmente en muchos de los mosaicos que hay a lo largo y ancho de la península ibérica, pero también en el norte de África, donde se conservan muy bien, ¿no? Este es un fragmento de un mosaico que está en el Museo del Bardo en Túnez. Bueno, pues estamos viendo situaciones de recolección de la aceituna
con el sistema de vareo, también está el sistema de ordeño perfectamente reconocido en los mosaicos, con un tipo de actividad que era desconocida para la población indígena. Cuando reconocemos también este tipo de actividad, aquí lo que estamos viendo es un bajo relieve que se conserva en el Museo Arqueológico de Córdoba, estamos reconociendo un tipo de actividad que, bueno, que no deja de ser una actividad indeterminada, ¿no? Pero cuando lo vemos a la luz de la interpretación arqueológica histórica, lo que estamos reconociendo es la forma en que los capazos de aceituna se están virtiendo a un cajón con una serie de mediciones en las que se está cotejando lo que ha producido cada uno de los campesinos que está recogiendo la cosecha. No se está midiendo lo que produce cada uno, de forma que se le pueda pagar en función de lo que recoge realmente, ¿no? Bien, este tipo de elementos son muy sutiles de investigar. ¿Cómo reconocemos esto en la arqueología, ¿no? Desde el punto de vista de la documentación física, ¿qué vestigios físicos nos deja esto? Es muy difícil, realmente es muy difícil, pero no imposible, ¿no? Cuando se hacen los trabajos con una metodología adecuada, es posible obtener resultados. Y algunos de estos resultados tienen que ver precisamente con ese tipo de procesos de trabajo, de relaciones sociales nuevas que nacen a la luz y a la sombra, mejor dicho, en este caso, del olivo. Cuando vemos situaciones como estas, en las que tenemos gente que está en plena cosecha de la aceituna y que están bueno, calentándose a la hora de la comida, ¿no? Alrededor de una fogata, este tipo de cosas que entran casi de lleno en lo que es los trabajos de antropología, más que de arqueología, pero también tiene una proyección arqueológica. Y tiene proyección arqueológica porque en sitios como en el entorno de los robles hemos identificado una enorme cantidad de hogueras de época romana, de este periodo precisamente, del siglo I, II, III, que están situadas en muchísimos puntos alrededor de este cortijo. El cortijo lo tenemos aquí a la vista, ¿no? Al fondo, antes de que se demoliera el cortijo, para la construcción de la zona verde actual. Bueno, pues este tipo de elementos arqueológicos están presentes por toda la zona y nos están diciendo que hubo una cierta actividad de comensalidad, ¿no? de consumo. Son hogares muy grandes, a veces son hogares de 5 metros de diámetro. ¿Para qué se construye un hogar, un fuego a tierra de 5 metros de diámetro, si no tiene la intencionalidad clara, ¿no? de calentar y abastecer a una serie de gente que está alrededor, como estos grupos que estamos viendo, que es una cuadrilla, ni más ni menos? Eso también nos lleva a la forma en que se organizan los trabajos en el olivar. Tenemos muchas evidencias, no solo epigráficas, sino también otras muchas evidencias que pueden responder claramente a cómo se organizan las cuadrillas a la hora de recoger la aceituna. No voy a entrar en detalles de algunos restos epigráficos que nos indican, ¿no?, cómo se contratan cuadrillas expresamente durante una temporada para coger las cosechas, no solo del olivar, sino también del cereal, por ejemplo, en verano, pero es evidente que esa figura de contratación de cuadrillas que se van moviendo de un sitio a otro existía en aquella época. Pero la introducción del olivar también nos genera otro tipo de registros arqueológicos que no habíamos sabido responder claramente cuando hacíamos las excavaciones. ¿Esto qué significa? ¿Qué tipo de fosas son estas? A veces nos aparecían fosas indeterminadas, ¿no? Hemisféricas, de una gran capacidad, pero que habría que leerlas precisamente a la luz de las evidencias arqueológicas que todavía hoy día, desde el punto de vista de la actividad tradicional alrededor del olivar, se están realizando, ¿no? Es decir, la poda del olivo genera un excedente de leña enorme que viene a suplir esa necesidad continua, constante, ¿no?, de deforestación de bosques alrededor de las ciudades, alrededor de los asentamientos. Bien, pues la forma de almacenar la leña tradicional la tenemos aquí. Yo he documentado muchísimas de estas fosas en el entorno de Jaén, que de una forma tradicional. Hoy día están todas marcadas, ¿no?, para que los tractores no caigan dentro, pero las leñeras son tradicionales, están por todas partes, ¿no? Y tenemos registros arqueológicos en torno de las robles, en torno a las grandes almazaras como la de Cuétara, de cientos de fosas de este tipo que no tiene otra explicación que no sean las que leñeras temporales, ¿no?, para depositar todo este producto de la cantidad de olivos que se estaban plantando, que había que podar en su momento. Bien, la arquitectura del olivar no solo tiene todas estas pequeñas evidencias, ¿no?, de distribución de pequeños elementos sutiles, ¿no?, que a veces son muy difíciles de detectar arqueológicamente. También tenemos las evidencias de construcciones, la edificación propiamente dicha, ¿no? ¿Dónde están los molinos? Bueno, pues solo en el entorno de Jaén, en un radio de un par de kilómetros, al menos, de momento, tenemos detectados 10
molinos de este tipo, ¿no? Algunos de una gran capacidad, enorme, del tipo de los Robles o Cuétara. Algunos fueron de ese tamaño y ya han desaparecido prácticamente, ya nos quedan 4 evidencias físicas, y algunos son pequeñas almazaras, pequeños molinos domésticos, que también están distribuidos por el campo. No todos son grandes prensas para producir grandes cantidades de aceite. Bien, el primer caso que conocemos bien es el del cortijo, el de la almazara de Cuétara, ¿no? Cuando en el año 96 o 97, no recuerdo bien, la empresa pública del Suelo Andalucía nos encarga que hagamos un estudio arqueológico de lo que será el SUM 1, un área de desarrollo urbanístico importante de residencial, y posteriormente lo que va a ser el SUPI 1, la zona de ampliación del polígono industrial de Los Olivares. Bueno, pues algunos de los trabajos que se nos encargan, en aquella época estaba de arquitecto de la delegación en Jaén, Manolo Martínez, y nos pidió claramente que hiciéramos una investigación arqueológica muy clara para intentar determinar todos los sitios de riesgo, con la intención clara de determinar las posibilidades de construcción, no directamente decir, excavar lo que sea que vamos a destruirlo, sino vamos a ver las posibilidades de trazar de nueva planta las zonas residenciales o las calles y las posibilidades de variación del trazado del viario. Bien, el caso de Cuétara fue el primero que nos sorprendió a todos, sorprendió a toda la gente que vino a Jaén a visitar la excavación arqueológica, porque era, con diferencia, y sigue siendo todavía hoy día, la prensa de aceite más grande del Imperio Romano. No hay ninguna otra referencia cronológica en la antigüedad. Estamos hablando del siglo I después de Cristo, hacia el cambio de era, pero ni siquiera en tamaño, en ninguna parte del Imperio Romano conocemos una almazara de estas características, ¿no? Unas características que no dejan de ser sorprendentes, a pesar de que el nivel de conservación es muy malo. La almazara ha sufrido expolio continuo durante siglos, no es una cosa solo reciente de la fábrica de Cuétara, sino que tiene que ver también con la extracción sistemática de sillares y buena cantería que había en el edificio. Un edificio, bueno, en el que tenemos una cantidad importante de contrapesos, que es la evidencia más clara, ¿no?, de ese tipo de funcionamiento, ¿no?, del edificio para prensa de aceite, pero también de una arquitectura absolutamente desconocida en el Alto Guadalquivir hacia el cambio de era, que una arquitectura hecha bueno, muy sólidamente, ¿no?, con una arquitectura muy romana, ¿no?, con grandes sillares de piedra caliza, con arcos de medio punto, que era una técnica de construcción casi desconocida en el mundo ibérico, en el que tenemos mucha evidencia en muchas partes. Bien, pues si la prensa del Cuétara nos sorprendió, apenas 3-4 años después ya sabíamos que iba a aparecer otra de las mismas características en el sector de Los Robles, ¿no?, donde está actualmente el trazado del distribuidor norte, que fue también una oportunidad para hacer alguna indagación arqueológica que nos encargó precisamente también la empresa pública del suelo, y bueno, no había posibilidad de equivocarse, sabíamos perfectamente lo que iba a salir y las características de lo que iba a salir. Entonces, a veces nos sorprendemos, ¿no?, de la situación, cuando se llega a una situación límite, ¿no?, de, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Fíjate lo que ha aparecido. Ya había previsto, ¿no?, que aparecían este tipo de restos y la entidad de los restos que iban a aparecer, con lo cual a veces la provisionalidad, ¿no?, de las actuaciones que se producen a continuación parecen casi de risa, ¿no?, cuando ya había suficiente evidencia de lo que iba a aparecer. Bien. Sin extenderme mucho más, Los Robles tenemos abajo en muchos paneles, ¿no?, de reconstrucción de esta almazara, tenemos algunas imágenes, fotografías aéreas espectaculares. Básicamente es un sitio, todo el cerro donde está hoy día la zona verde tiene ocupación, todo. Ahora mismo tenemos excavado, creo que se veía en la diapositiva anterior, tenemos excavado prácticamente este sector de aquí nada más, prácticamente una mínima parte de todo lo que es esta zona verde, que contiene todo el resto arqueológico. Esta zona arqueológica, hacia el año 98-99, cuando la empresa Talesur, que era la que estaba rediseñando esa zona de la ciudad de Jaén, una consultoría que trabajaba para EPSA, nos llama para pedirnos opinión de dónde debían estar las zonas verdes, las zonas dotacionales dentro de este sector urbanístico. Nosotros dijimos directamente que la zona verde tenía que estar ahí en medio.
porque si no, no se iba a salvar la almazara ni la villa romana de los Robles. Y afortunadamente tanto EPSA como la empresa Talesur nos siguió nuestro consejo y esa zona quedó como zona verde para el desarrollo urbanístico posterior del SUPI 1. Bien, como digo, los restos arqueológicos son espectaculares, tenemos abajo muchas imágenes, es una villa romana con una almazara, con una zona, una paz rústica, una paz urbana, evidencias arqueológicas tremendas, un nivel de conservación excepcional, muy bien conservada, mucho mejor que Cuétara. Cuétara tiene exactamente el mismo tamaño, las mismas características, una batería de 6 prensas, con la única diferencia de que Cuétara está excavada en la roca viva y el nivel de conservación es más deficiente, y aquí es pura arquitectura, ¿no? Arquitectura con unas características muy similares una de otra, ¿no? Bueno, pues esto podemos ver muchas imágenes abajo. Pero, ¿cuál es la trascendencia que tienen este tipo de prensas de aceite para nosotros en la provincia de Jaén y para nosotros en la ciudad de Jaén? Bueno, pues esto hay que verlo a la luz de algunas evidencias epigráficas que conocemos en la provincia. La más importante, sin duda, y una de las más importantes del Imperio Romano en Hispania, es este texto epigráfico que se conserva en el Museo Arqueológico de Cástulo, ¿no? Esta es una respuesta imperial del emperador Adriano a una cuestión que se le ha formulado en la comarca de Cástulo a propósito del precio del aceite, la regulación del mercado del aceite, la compra-venta de aceitunas, el funcionamiento de los molinos, el transporte del aceite. No conocemos exactamente el texto completo de la ley, porque esto seguramente tenía un desarrollo en una legislación específica sobre el aceite, pero sí podemos intuir más o menos las características de este tipo de normativa, porque la otra ley olearia que se conserva en el Imperio Romano es la ley de Atenas, y se conserva intacta, ¿no? Y tiene una regulación muy específica sobre el mercado del aceite, ¿no? Bien, pues esta es la importancia que tiene para nosotros. ¿Cómo vamos a pensar que la gente que no había consumido nunca aceite de pronto empiezan a construir almazaras con capacidad para producir millones y millones de litros de aceite si no tienen el hábito, digamos, gastronómico, ¿no? El hábito en la dieta de consumir aceite? Bien, sin entrar en más detalles, el aceite y la cultura del aceite se va a ir imponiendo lentamente, pero en un periodo relativamente corto. En menos de 100 años la cultura del aceite está aquí y se ha quedado aquí, para vivir siempre, ¿no?, con nosotros. De tal manera que cuando observamos restos epigráficos, musivarios como este, ¿no?, este es un mosaico de la villa romana de Casale en Sicilia, pero muy clarificador, ¿no?, de cómo la religiosidad romana se ha ido imbuyendo, ¿no?, de todos esos aspectos relacionados con la naturaleza y la agricultura, de tal manera que, bueno, esto que no deja de ser un ara, con una serie de sacrificios que se están haciendo alrededor de una diana cazadora, ¿no?, que está en el pedestal del ara, pues bueno, esto es lo que nosotros podemos encontrar cuando en la Villa de los Robles nos encontramos que en el impluvium hay un pequeño larario, un espacio de culto, en el que nos aparecen evidencias de una diana cazadora, pero también de una Venus, y fundamentalmente de un retrato particular, un retrato privado de una señora que probablemente es la dueña de la casa, o la señora, la matrona de la casa, ¿no? Está hecho con un estilo muy característico, ¿no?, de finales del siglo I después de Cristo. Y bueno, pues nos está dando una referencia, ¿no?, de que esto, que es un retrato muy característico de la corte de Roma, de la corte imperial de Roma, pues están haciendo retratos de este tipo que son muy escasitos los que hay en la península ibérica, y que bueno, pues esta señora, con esta industria tan potente que tiene en su casa, pues bueno, pues se permite reflejarse, ¿no?, en lo que es la corte imperial de Roma. Y la cultura de la gente está aquí, porque cuando nos encontramos cantidad de calendarios agrícolas por todas partes del Imperio Romano, aquí tenemos muchos ejemplos, pero yo traía a colación este, que es del Museo Arqueológico de Nápoles, pues ya sabemos que la cultura de la gente está aquí, porque con cualquier calendario lo que vamos a tener son todas esas referencias al invierno, tan características para nosotros muchas veces hoy día, ¿no?, y entre las que figura precisamente la de la cosecha de la aceituna, que se hace en el mes de diciembre, ¿no? Y para saber que esto no es solo una cuestión que nosotros la recibimos a través de esta imagen, ¿no?, que viene de Italia, sino que también las tenemos aquí,
Quizá el ejemplo más reciente es el mosaico de los Amores. Todos los conocemos, ¿no? Este es de los últimos hallazgos arqueológicos en Cástulo, espectacular el mosaico, pero que si nos fijamos en las 4 esquinas están reflejadas las 4 estaciones del año. Y si vemos la esquina inferior derecha, lo que estamos viendo es el invierno. ¿Y cómo se representa el invierno? El invierno se representa con esta dama cubierta con el manto característico de los meses fríos, pero una rama de olivo con aceitunas. O sea, la cultura del aceite está aquí para quedarse. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de reflejar, ¿no? en esta exposición de paneles que hemos tenido aquí abajo, que tenemos todavía estos días y que vamos a tener la oportunidad todavía de disfrutarla durante unos días más. Muchas gracias. Yo tuve la suerte de niño de vivir largas temporadas en una de las caserías de Jaén, quizá una de las más hermosas que nos queda. Y luego cuando volví aquí ya con mi trabajo profesional, pensando sobre ello, me di cuenta que la casería era una pieza singular dentro de la historia de la arquitectura jiennense. Como todo patrimonio, por desgracia, heredado del pasado, no sé por qué, acaba desapareciendo en nuestra provincia. Y a la casería le ha pasado igual. Hay una serie de factores, que ahora hablaré de ellos, que ha hecho que algo tan especial, tan particular y tan hermoso haya quedado prácticamente en cuadro. Ese interés me hizo que desde noviembre de 1986 hasta febrero, creo, del 91, dedicara mi tiempo libre a recorrerme de punta a rabo toda la superficie olivarera dentro del término municipal de Jaén. Mi pretensión fue fichar o recoger lo que había todavía de caserías a través del dibujo. Es decir, sentándome delante del edificio, con mi blog de dibujo, mi silla plegable, y estarme allí el tiempo necesario pues, para captar todo lo que estaba viendo y estaba en pie. Al cabo del tiempo dio lugar a que me encontrara con una colección de dibujos del orden de 163 a tamaño A3, que encontré un amigo que ya murió, que fue este hombre Manuel, ¿cómo se llamaba? ¿Manuel López? ¿Manuel? ¿Manuel López o Rafael Ortega? No, Manuel López Pérez. López Pérez. Manuel López Pérez, que le puso la palabra, el don de la descripción literaria de aquellos dibujos. Estos dibujos que habían sido hechos con una realidad total y que estaba plasmado todo lo que quedaba de cada una de las que yo encontré, dio motivo a que se publicase, gracias además con ayuda de la Universidad de Jaén, y salió con el título de Las caserías de Jaén, arquitectura del olivar. ¿En qué radica la singularidad de la casería? Bueno, pues para hablar completamente de ella, aparte de que habría que decir muchísimas cosas,
habría también que tener en cuenta la pieza que complementa a la casería, que es el molino aceitero, que realmente no voy a tener tiempo de extenderme tanto. Luego ya en la provincia conocí otro molino aceitero de la mano de Anuncia Carpio, que estuvimos buscando ejemplares singulares de los distintos tipos y que luego montamos en el Museo del Aceite de la Laguna de Baeza. Volviendo a la casería, su singularidad está en que no es una arquitectura rural lo que se puede encontrar dentro de estos edificios. Es decir, que no es una arquitectura que está hecha por las manos de los propietarios o de los que lo habitaron a posteriori. Es una arquitectura que más bien parece trasplantada del casco antiguo de Jaén y puesta en medio de una camada de los ciento y pico mira, de camadas que pueda tener una finca. Sus características arquitectónicas son muy sencillas. Consta por lo general de 2 plantas y una planta de terrao, una cámara como le queramos llamar, y su emplazamiento suele ser, en lo posible, en un altozano, de tal manera que desde ella se pueda divisar casi toda la finca. Además, se emplaza teniendo en cuenta la capacidad que hay luego de unirse a los caminos vecinales existentes, que eran muy pocos, con objeto de poder luego sacar de allí el aceite, cuando ya se había cosechado, y poder venderlo e incluso vender productos que muchas veces se criaban en las propias caserías y que luego venían a la plaza de Basto a través del fierato aquel que había en la alcantarilla. Bueno, el programa es facilísimo. Es una vivienda que está destinada en planta baja, una vivienda en planta alta que es para los señores, para los propietarios de la casería, y en una última planta bajo la cubierta, que es la cámara donde se guardan aquellos alimentos y aquellos enseres que van a ser utilizados y consumidos a lo largo del año. En planta baja, por lo general, toda la superficie la ocupa una sola habitación, que le llaman la cocina, que tiene en un extremo tiene una chimenea con su campana de humo, donde se guisa, donde se calienta uno en invierno, es el único punto de calor que hay en la casa. En el extremo opuesto suele haber un apartado, un corte de espacio, que es el dormitorio del casero y su mujer, y luego en fachada principal hay una abertura generalmente a eje del volumen con 2 ventanas que la flanquea. En una de ellas se ilumina lo que es la cocina para que la mujer pueda guisar, y en el otro extremo ilumina y ventila el dormitorio. Lo más cerca posible de la cocina hay una puerta que da a un zaguán posterior, donde arranca una escalera que comunica esta planta con las 2 de encima. Y desde ese zaguán se sale a un patio, que es el patio de servicios, donde por el lado contrario se suele entrar, hace entrada a los animales, a la pieza también singular que es la cuadra.
Y curiosamente, la cuadra define la forma de cómo ha vivido esa familia. A mí al principio no me cabía en la cabeza hasta que analicé las cosas, y era a través del tamaño y la forma del pesebre. Un pesebre de poca altura está diciendo que se utilizaba un animal de poca talla, que era el asno. ¿Y por qué se utilizaba el asno en la cacería? Pues sencillamente porque no tenía agua. Y entonces una de las tareas diarias era ir a la fuente, que a lo mejor era comunitaria o a lo mejor estaba en una vaguada a varios kilómetros, y acarrear el agua en un asno. ¿Y por qué se acarreaba en un asno? Pues porque esa tarea estaba encomendada por lo general a la mujer y a sus hijos crecidos, que ya tenían la fuerza suficiente pues para un cántaro que se llena, poderlo elevar a la aguadera que tiene un asno, cosa que no habría podido hacer si tuviera que hacerlo a un muro o a una yegua. ¿Qué pasa con la yegua y el muro? Pues son animales que permitían la labra, arar, pasar la rastra, acarrear la aceituna cuando se recogía, y entonces nos vamos a encontrar que el pesebre de estos animales es de mayor altura. Y luego hay un tercero, curiosísimo, que es encontrarse en la cuadra un pesebre exento, es decir, que se puede acometer al pesebre por ambos lados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se utilizó en aquella cacería los bueyes. El buey fue el animal que después de la plaga de la filosera, cuando se quitan los campos de vides que tenía Jaén y se plantan de olivo, fue el animal que tuvo que roturar grandes extensiones de terreno, además en fortísimas pendientes, que no hubiera podido hacerlo cualquier otro animal. Y por eso a veces incluso se encuentran trozos de herradura de bueyes que uno dice, ¿cómo es posible que esta herradura tenga un tamaño distinto al de los caballos y de otra forma? Bueno, pues esas pequeñas cosas son las que nos van a dar la historia de la vida, de cómo se vivió aquel recinto que es la casería. En la planta alta, los señores pasaban largas temporadas cuando se iba a recoger la aceituna, y luego ya cuando venían los calores en Jaén, la familia entera se desplazaba y pasaba el verano en la casería. De allí salía cuando empezaban las tormentas en el mes de septiembre, y los críos tenían ya que empezar a estudiar en el instituto o en el colegio. Entonces, la planta de los señores tiene el trazado de dormitorios y de estar análogo a cualquier casa del casco antiguo de Jaén. Es decir, que tiene unos huecos verticales, regados verticalmente, que llegan hasta el suelo, algunos de los cuales se le guarnece con un antepeso de hierro, e incluso a otros se vuelan con una repisa para dar un lugar a un balcón volado, que cuando uno se encuentra en medio del olivar una casa que tiene un balcón, dice uno, ¿a qué se asomarían estos señores? Si realmente por el olivar no pasaba nadie. Es decir, esas características son las que definen la pieza arquitectónica de la casería, que no es rural, pero que es semiurbana. Es como si se hubiese cogido una casa del casco antiguo de Jaén y se hubiese plantado en medio de un olivar.
la vivienda el acceso a esa vivienda, esto es una cosa muy interesante desde el punto de vista social. El acceso a la vivienda de los señores se hacía, como era lógico, entrando por la puerta donde se entraba a la vivienda en planta baja del casero, y había que atravesar el estar o la cocina grande de los caseros para subir a la vivienda. Eso hacía que hubiese siempre una dependencia, por un lado, y por otro lado un contacto directo de lo que era el casero con su familia y el propietario con la suya. Es decir, una relación tan estrecha que muchas veces estas personas de abajo ayudaban a las de arriba cuando llegaban en temporada principalmente de verano. Un momento. El emplazamiento de la casería dentro del olivar es muy complicado, porque depende, aparte de la orientación, dependía de la facilidad de comunicarse con los caminos vecinales, y muchas veces el olivar, cuando llovía, prácticamente era intransitable. Entonces había unas pequeñas sendas desde la casería hasta afuera que únicamente era por donde los animales e incluso las personas podían hacer el correspondiente tránsito. La mano de obra que hizo las caserías fue una mano de obra cualificada. La proximidad a Jaén permitía que cuadrillas de albañiles fueran a la casería a levantarla, a hacer reparaciones, a hacer ampliaciones, de tal manera que el propietario contrataba a la cuadrilla de albañiles que está al frente de la cual había un maestro de obra de los que estaban trabajando en Jaén, se llevaba a su carpintero, se llevaba a su herrero y se llevaba a un personaje que entonces era el hojalatero y que después ha sido el fontanero. Con estos elementos urbanos, con esta mano de obra cualificada, se levantó la casería. Es decir, que la casería constructivamente está muy bien hecha. Se empleó, pues como en todos sitios donde había una diferencia económica. La hay de tapial, que han dado además un resultado estupendo por su capacidad aislante, su capacidad portante, es decir, capaz de aguantar lo que le dicen encima, que es revocada simplemente con cal y arena ha durado siglos. Estaba la casería de mampostería, el muro de mampostería, de la piedra que se recogía y que se amontonaba cuando se estaba limpiando el terreno para hacer la labor de cultivo. Esa piedra luego se iba a utilizar en el levantamiento de la propia casería. Y por último está la casería, muchas de las cuales pertenecían al obispado y algunas de las órdenes y conventos de Jaén, en donde la sillería, es decir, los muros en donde ha tenido que intervenir el cantero, se hicieron de piedra natural. Por lo general, estas caserías, que son de las que todavía quedan algunas, estaban guarnecidas en las puertas con una portada labrada, generalmente neoclásica del siglo XVIII, casi todas, y luego además tenían una magnífica cantería. Algunas de estas caserías incluso tenían su pequeña capilla, de las cuales todavía quedan una, me parece que en Casa Grande de San Antón, quedan restos de ella, la casería de la Misa,
en la de los Naranjos creo que también queda. Es decir, había un cierto señorío dentro del concepto de la casería como elemento que está en medio de un olivar. La cimentación de las caserías era muy sencilla. Bastaba quitar la tierra vegetal hasta llegar a la primera arcilla, y por el poco peso de la construcción nunca encontré yo ruinas en las caserías como consecuencia de una mala cimentación. Lo que sí dio al trasto con las caserías fue pues que al propietario le va a ocurrir dos cosas. La primera es que aparece el tractor en el olivar. Al aparecer esta máquina, ya no es necesaria el animal de carga y de tiro. Y el no haber animal de carga y tiro, tampoco hace falta quien lo cuide. ¿Quién lo cuidaba? Lo cuidaba el casero. El casero era el que se tenía que levantar a medianoche a darle el pienso a los animales que al día siguiente iban a trabajar. Luego, al desaparecer el animal de tiro y carga, desaparece la casería porque ha desaparecido el casero. Desde entonces es el tractorista al que se le confía la llave, va a la casería, abre, entra, se quita la ropa de señorito de Jaén, se pone el mono, deja ahí el latillo de la comida y se pasa el día arando solo, sin necesidad de nadie más, pues para hacer la faena que las cuadrillas y las yuntas tardaban muchísimo tiempo. Otro baquetazo que se le da a la casería es la aparición de nuevos sistemas de morturación. Antes estuvo el molino de viga, molino de torrecilla, el molino de rulo tirado o movido por animales, y después el molino hidráulico, que era el más generalizado. Al aparecer el Piralisi italiano, pues naturalmente los propietarios cerraron los molinos, lo vendieron todo como chatarra y llevaron con tractores y con camiones, llevaron la aceituna a las cooperativas, y naturalmente esa pieza esencial y complementaria de la casería ya no existe. Aquí en Jaén tenemos la suerte de que todavía queda un solo molino de los llamados de Torrecilla, que además tiene dos prensas, que está en la casería de Ochoa, en la del Portichuelo. Esa casería tiene, aparte de que es muy bonita, tiene el encanto de un molino de esa naturaleza. A mí me tocó restaurarlo, igual que la casería, y si tienen ustedes ocasión alguna vez de verlo, vale la pena, porque es el único ejemplar que queda de molino con tracción animal y anterior al normal que ha habido de hidráulico, cuando aparece el motor de gasolina o el motor de gasóleo o el motor eléctrico, que va a mover toda la maquinaria del molino. Complementos o construcciones complementarias de la casería, evidentemente la era. La era era un prodigio de colocación del empedrado, tanto que muchas veces se encuentra la era, pero la casería incluso ya no existe, ha desaparecido. Se buscaba, se sabía cuál era el viento que entraba con más fuerza, con menos fuerza, la orientación perfecta, pues para que la parva y el pez que se formara. Y eso, junto con el lavadero,
son las dos piezas que obligatoriamente están siempre fuera de la casería. El lavadero está siempre unido a la alberca. La alberca tiene un rebosadero y el agua que rebosa de la alberca se utiliza en el lavadero. Y hay soluciones preciosas. Yo tengo 2 o 3 dibujadas en el libro de las caserías. La madera en las cubiertas era lo normal, como es lógico. Había las clásicas cubiertas que todo el mundo conoce, las de triangulares con el tirante abajo y el pendolón, y luego está la cubierta de par e hilera, es decir, 2 rollizos con una viga de madera arriba, y la de par y picadero, que era inclinada sobre un muro y sobre otro muro. No había problemas de decir que se me ha hundido el tejado. Estaban siempre bastante bien hechos. Yo me encontré incluso los cañizos originales se mantenían todavía tal y como eran. Más o menos esto es lo que yo les puedo a grandes pinceladas decir, lo que le puede dar idea de lo que significaba la cacería. Yo lo entiendo que la cacería, por desgracia, se ha convertido en un concepto de vida, en una forma que se perdió, que no fue necesaria continuarla, que los adelantos técnicos lo han destrozado, que ha habido muy pocos propietarios que se han dado cuenta o que se dieron cuenta de la pieza arquitectónica interesante que tenía, que siguen viviéndola, que la han conservado, que la han restaurado, otros que lo han deshecho con la intervención del dichoso bloque de cemento visto y la imitación de no sé qué cosas que han visto en la revista de Tiempo y cosas de esas. Porque han visto la cacería de la fulana que tenía un porche, no sé qué, hacían esas preciosidades. El ladrillo es difícil que se encuentre como elemento constructivo porque el ladrillo macizo era muy caro y nada más. La carpintería, así como en la arquitectura rural que nos vamos a encontrar o que nos hemos encontrado por la sierra, carece de cristales porque trasladaba o transportaba un cristal desde una ciudad hasta la mitad de la sierra, no llegaba entero. Aquí, por la proximidad de Jaén, tenían magníficas carpinterías de madera, toda cristalada. Había una rejería muy interesante, con unos patrones también interesantísimos de los herreros de Jaén, que también se han perdido. Y es curioso que muchas veces el propietario, como propietario de una casa en ruina de Jaén, de coger su reja y transportarla a su finca, a la casería, y allí montarla como ha podido, e incluso portadas completas de casas que se han derribado, se han transportado a la cacería, y gracias a esas cosas, pues todavía no vamos a tener la sorpresa de encontrar elementos arquitectónicos de la ciudad puestos en la cacería, que es un elemento rural, pero que sin embargo tiene todas las connotaciones de la casa en que vivieron los propietarios cuando estaban en Jaén. Y no sé qué más, si quiere usted hacer alguna pregunta o algo. Ahora después al final, se parece, ¿no? Al final dejamos el debate. Estaba oyendo a Luis en un momento también, no sé si estaba oyendo a un arquitecto o un arqueólogo, porque tiene la sensibilidad que deberían de tener todos los arqueólogos también, para poder entender un poco el... Pedro, sí. Tengo que pasar el proyecto. A pesar de las generosas palabras de Manolo Molinos, pero yo al tema del olivar no me he dedicado tanto. Yo he llegado a este tema de una forma un poco indirecta,
gracias a una tesis que he codirigido, se ha leído hace un par de años, de una arquitecta de Sheila Palomares, que ha sido una tesis codirigida con un profesor de la Facultad de Sevilla de Arquitectura, Julián Sobrino, ¿no? Y eso ha sido lo que me ha puesto más en contacto, aunque yo en una ocasión sí me había, por un encargo de una cosa de la Diputación, sí hice un gran PowerPoint sobre la arquitectura del olivar en Andalucía. En fin, a partir de ahí, pues vamos a ver lo que sale. Y esto es siempre una cosa muy rara, ¿no? No, pero se está viendo bien. Aquí se ve bien. Bueno. Esta es la que tú estás viendo. Exacto, estupendo, a lo mejor. Bueno, esta es una imagen con la que yo quería empezar, porque es una imagen, efectivamente, de un paisaje prácticamente desaparecido. Acaba de mencionar Luis los molinos de Torrecilla, que son muy escasos. De esas dos fotos que hay en la pantalla, la de la derecha, pues era una imagen que cuando se iba por la... Digo se iba, ya no sé si todavía alguno queda en pie, me parece uno desaparecido, que están entre Andújar y Bailén. Son dos piezas muy interesantes con este tipo de torre, que es, desde el punto de vista artístico o arquitectónico, es un elemento muy del siglo XVIII y que curiosamente habla del auge que en este siglo tuvo toda esta arquitectura, ¿no? Una arquitectura renovada, como fue todo el mundo agrario, en una época de bonanza, en un periodo de expansión, como fue ese siglo. La de la izquierda es un poquito más sorprendente, porque estaba todavía dentro del casco urbano, en Bailén, lo cual es todavía un tanto más raro, ¿verdad? Ya tampoco existe. Exacto. Pero lo sí interesante es que esa imagen, curiosamente, se puede seguir rastreando. Se pasa aquí, ¿no? Sí, puedes pasar por allá. Sí, aquí para pasar. Aquí para pasar, gracias. Esa imagen se puede curiosamente seguir, digamos, autovía abajo o río Guadalquivir abajo, ¿no? Los tres ejemplos que pongo, sobre todo el primero de la izquierda, pues es uno que repite prácticamente el mismo tipo que hemos visto aquí en Jaén y que se encuentra ya en tierras de Sevilla, ¿no? En la Campana. Y lo mismo ocurre con los otros dos, aunque son formalmente tienen una variación, ¿no? Es el elemento quizás más visible de una arquitectura que, por otra parte, no es realmente especial, porque el tema de la arquitectura relacionada directamente con el tema de la transformación de la aceituna tiene realmente un vuelo relativamente corto. Para empezar, el tema del molino de aceite forma parte de un conjunto en el que, por regla general, existen otro tipo, digamos, de construcciones que están en relación con otras actividades agropecuarias. Depende también mucho del tamaño de la explotación. Hacienda, por ejemplo, que es la más grande, la que más domina en la Andalucía, en la Baja Andalucía. En estas tierras altas, pues es más el tipo casería, al que se ha referido Luis, o el cortijo, aunque el cortijo tenga quizá una denominación más extensa y se da en todos los territorios, pero por lo general el cortijo implica una reducción de tamaño. La hacienda, evidentemente, es una gran explotación. Pero en cualquier caso, tanto en cortijos como en haciendas, incluso en caserías, es frecuente que se combine el tema del olivar, el tema del cultivo del olivo, con otros. Y entonces, evidentemente, estas edificaciones tienen que responder a todas esas necesidades. Por eso, un elemento que sí es fundamental, y ya también se ha hecho alusión, es el tema del patio. El patio es, digamos, como un gran espacio distribuidor que suele dar entrada y salida tanto a lo que es el molino de aceite, como es, por ejemplo, también a los establos y a otras dependencias que son necesarias. Y entonces, el tema de lo que es estrictamente la arquitectura dedicada al mundo de la transformación de la oliva en aceite, generalmente suele ocupar una crujía. Depende de la extensión, si es más grande puede ocupar 2 crujías, pero generalmente la forma es esa, la de una crujía, es decir, de un espacio, una nave alargada entre 2 muros de carga, y a su vez la extensión de esa crujía depende mucho también
de las transformaciones y de las innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, en los primitivos, cuando era el tema las vigas que eran vigas de 14 y 15 metros, pues evidentemente daban origen a unas naves de una longitud que parecían efectivamente, alguien la ha comparado con naves de una iglesia, pero conforme la viga se fue suprimiendo por las prensas hidráulicas, por ejemplo, pues evidentemente esto reducía el tamaño, podía reducir el tamaño, y no solamente el tamaño, sino incluso también la misma forma. No son los más frecuentes, pero hay ejemplos de espacios de molinos que no son ya estrictamente de una nave, sino que tienen forma más o menos centralizada. Hay una quizás, que no la he traído porque no quería tampoco extenderme mucho, ¿no? Pero hay una que quizá a mí me llamó la atención porque me parece de un cierto nivel de cualidad, que es la que tenía el espadón de Loja, el famoso Narváez, que todavía existe, el llamado Jardín de Narváez, que está en términos de Loja, y que responde a ese otro tipo, ¿no? Es decir, a una forma de planta centralizada donde tiene curiosamente un gran ábside, un ábside que es tanto más que el ábside de una iglesia y que era donde lógicamente estaría la capilla que se correspondía antiguamente con el espacio que ocupaban las torres o las torrecillas. Entonces, perdón, ¿qué es este? La siguiente imagen nos da una idea a través de la planta y alzado de un cortijo, en este caso de Vejer de la Frontera, el que aparece a la derecha, donde se ve la planta y el corte, y el de la izquierda, que es la imagen que se corresponde con esa planta y con ese alzado, pero en otro lugar distinto, en Teba, ¿no? En la provincia de Málaga. Como ven, hay un patio, se adivina el patio perfectamente en el centro, dos crujías, una a cada lado, y las torres como es el elemento visual más significativo. Torres que a veces alcanzan una altura muy considerable y son verdaderamente atalayas en el campo, ¿no? Y si nos fijamos en la planta y en el alzado, pues de ahí la similitud, ¿no? Con esa tipología eclesiástica donde tenemos el espacio de la nave y lo que sería la especie de capilla mayor, de hecho se le suele denominar capilla, ¿no? Que es donde se situaba la parte de la torre. Se ha hablado de Jaén, que evidentemente es el gran centro productor de aceite, pero las paradojas de la historia. Posiblemente Jaén tenga menos ejemplares desde el punto de vista ya también arqueológico de ejemplos antiguos, y esto es perfectamente explicable precisamente por ser la gran productora de aceite. Como es lógico, al aumentar la extensión de la producción, eso ha llevado consigo la creación de grandes molinos, no digamos ya cooperativas, etcétera, y todo esto ha hecho que yo creo que en Jaén evidentemente pues hayan desaparecido con mayor rapidez este tipo de pequeños molinos que lógicamente los que han subsistido pues ha sido en lugares donde hay explotaciones mucho más pequeñas. Es una paradoja, pero es perfectamente lógico y comprensible, ¿no? Y esto es lo que ocurre. Entonces, pues excepto el interesantísimo molino que hay en la laguna, que ha sido precisamente montado por las dos personas que están en esta mesa, por Anuncia y por Luis Verges, y que ha sido una reconstrucción impecable desde el punto de vista, diríamos, científico, y aprovechando también un edificio, pero claro, un edificio que realmente es bastante moderno, ¿no? Porque el edificio es un edificio del 19 en sí, pero tenemos que irnos quizás, si queremos ver o poder tener una apreciación más directa de lo que pudo ser un molino más primitivo, pues hay que irse a este que tienen ustedes aquí delante, al de Nihuelas, que está en Granada, en el Valle de Lecrín, y eso yo creo que han exagerado un poco ahí en el pueblo, le están dando una fecha originaria del siglo XIII, creo que se le puede echar un par de siglos. Sin peligro se puede llevar al 15, pero es cierto que las vigas son espectaculares, ¿no? Bueno, esta es la planta que tienen ahí, la planta y el alzado, con los distintos elementos, y ya las fotos donde tenemos esa especie de dos monstruos, ¿no? Vigas enormes que están adosadas a un muro, de ahí también otro condicionante de por qué ese espacio tiene que ser un espacio de crujía longitudinal, ¿no? Y
como les decía, claro, esto incide directamente en la longitud y en el tamaño del espacio. Hay otro ejemplo hoy prácticamente desaparecido, no sé si con eso también podríamos decir que quizás más auténtico. Está un poco perdido en la Alpujarra de Granada, un lugar que se llama Colcos. Está prácticamente ya en la pura ruina, pero curiosamente las vigas son tan poderosas que todavía sostienen el muro y son las únicas que sobreviven, que diga. Bien, bueno, el museo está bien montado, esto hay que reconocerlo, y es bastante instructivo. Incluso un profesor de la Universidad de Granada hizo su tesis doctoral para demostrar que la longitud de la viga matemáticamente corresponde perfectamente con el punto matemático que necesitaría para hacer la presión justa sobre los capachos, ¿no? O sobre la molienda. Otro detalle de estas vigas torculares, ¿no?, a las que también se ha hecho antes mención, el tema del rodezno. Evidentemente, claro, cuando estamos hablando de estos ejemplos más antiguos, estamos hablando de un tipo de acción, de molienda, de los llamados a sangre, ¿no?, porque se movían, o bien sea con fuerza humana o con fuerza de un animal, pero en cualquier caso, pues esta es la denominación común que se le da. La cubierta, como verán también en otros muchos aspectos, me ha ayudado mucho la exposición de los dos que me han precedido, ¿no?, porque se puede conectar curiosamente con el dibujo que ha puesto José Luis sobre el tema de los robles. Hay muchas cosas parecidas, incluso en la siguiente imagen, por ejemplo, ¿no?, que se ven estos espacios externos que estaban destinados fundamentalmente a las tinajas y que también servían de contrafuerte, esto hay que decirlo, al muro, al muro de la nave. Bien, decía que el tema de las torres son los temas más espectaculares. Claro que en Jaén, pues por desgracia, ya no los conservamos tanto. Ejemplares como este tan fabuloso de Sanlúcar de Barrameda, ¿no?, que parece toda una fortaleza, donde las dos torres están marcando precisamente esas dos crujías, y además nos dicen que se trata de una explotación muy racional, muy bien trazada. Adivinamos un patio perfectamente cuadrado, ¿no? Y tengo que decir que estas torres, además de ser plásticamente, ¿no?, muy potentes, tienen en muchos casos también un valor cultural añadido, histórico, porque suelen ser a veces torres que se han aprovechado, torres históricas, torres de fortaleza, de arquitectura militar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el Faín, que se encuentra en Arcos de la Frontera, este es un caso muy curioso porque, aparte de ese carácter histórico, este cortijo fue también aprovechado por una orden religiosa, por los jesuitas, que curiosamente no es el único caso en el que los jesuitas aparecen muy ligados a este tema de la explotación olivarera. Hay varios casos más. Y sobre todo, además, hay un caso, por cierto, muy espectacular, que es entre los poblados de colonización de Sierra Morena, el que hay en Córdoba, de San Sebastián de los Ballesteros. Ese núcleo está realmente hecho a partir de un antiguo convento jesuita que se dedicaba precisamente a la explotación. Era una hacienda de olivar que era originaria del siglo XVII, pasó a manos de los jesuitas, y cuando la expulsión, pues entre los bienes que se les quita, Olavide aprovechó bastante para hacer algunos de sus proyectos urbanísticos. Y ese pueblo concretamente, pues es el calco más o menos, el hueco que dejó aquella explotación. Este cortijo del Faín tiene además una portada, la portada está en la misma imagen, yo ya un lío con eso, con esa inscripción muy significativa, ¿no?, en la puerta, que es precisamente todo un homenaje al tema del aceite. Otro ejemplo espectacular, que está el cortijo de la Carrasca en Espera, también en Cádiz, ¿no?, con una torre voluminosísima, ¿no?, defensiva, y que se aprovecha pues también
para ese contrarresto, ese contrapeso de la crujía del molino. Hay soluciones muy bonitas desde el punto de vista arquitectónico, por ejemplo este del Cortijo del Alitaje, en Pinos Puente, donde hay dos torres de contrapeso, pero dispuestas en perpendicular, formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Lo cual dentro de esa arquitectura anodina generalmente, ¿no?, que suele tener este tipo de explotaciones, pues esta es una nota de las más llamativas o curiosas. En Jaén, como digo, han desaparecido más piezas de las que nos hubieran gustado, y algunas de las cosas que realmente, digamos, han quedado, pues han sufrido una gran transformación. Con motivo de la tesis esta de Sheila Palomares, se eligieron cinco espacios que realmente son 5 espacios ya de transformación completa, ¿no? Uno de ellos es este, la Esperanza Cubana, que también la conocerán porque está a orillas de la autovía, a muy pocos kilómetros de Bailén, y que era precisamente una fundación de un indiano, un noble indiano, que en 1870 funda esta explotación. Hoy creo que ya ha dejado de dedicarse al tema del aceite, pero ha conservado su estructura. Es una de las más grandes. Ahí tenemos la parte del patio con los trojes para las tinajas, y que también me recordaba, me parece, alguno de la reconstrucción que tú has hecho justamente con el tema de los robles, lo cual prueba efectivamente una continuidad simplemente por uso, y son como eslabones que no se pierden a lo largo de la historia. Me parece que es efectivamente un tema muy interesante y que prueba que hasta que no ha habido una innovación tecnológica muy fuerte, pues realmente se han mantenido estos tipos de la arquitectura tradicional en el mundo rural, ¿no? Bien, había algunos más. Estudiamos también el caso de una del Corazón de Jesús, que está en Alcalá la Real y que presenta arquitectónicamente una estructura parecida a esta que yo he puesto de Sanlúcar. Son 2 grandes crujías laterales cerradas en el centro. Hay otra similar también, la Almedina, en Cazorla, que también fue objeto de este estudio. Pero todas ellas, realmente el interés que tenía esta tesis que hizo Sheila Palomares, que era fundamentalmente de patrimonio industrial, pues ha sido hacer hincapié más en lo que justamente ha supuesto la transformación, es decir, cómo con la nueva tecnología pues todos estos espacios se han cambiado. Y sí quería, quiero ser breve, hablar de otro elemento tipológico que sí tiene una especial importancia en Jaén y que curiosamente es reciente, es una tipología que hace su aparición en los años 50, pero que también, curiosamente, corre el riesgo de desaparición, porque las 2 fotografías que tienen ahí delante son precisamente 2 almacenes reguladores que han desaparecido. El de Jaén, que estaba por la parte de Peñamefécis, ¿no?, en la trasera de Peñamefécis, y la de Torre Don Jimeno. Estos almacenes reguladores tienen su origen, como digo, en los años 50 y cumplen una función muy importante. Como su nombre indica, es la de regular el tema de las cosechas. Ya sabemos que hay cosechas muy abundantes y otras que no lo son, y esto incide lógicamente en la oferta y la demanda y por tanto en el precio. Es decir, es un proceso similar al que Felipe II hizo en el siglo XVI con el tema de los pósitos. Eran centros reguladores del producto para evitar tanto en los momentos malos que los precios se dispararan y que corriera la sangre, como ocurrió con el tema del trigo en la España del antiguo régimen. Y no sé hasta qué punto, los expertos lo podrán decir, si los almacenes reguladores cumplen bien esa función o no. Pero lo cierto es que se trata de unos depósitos enormes que están proyectados para albergar nada menos que 5.000 millones de kilos. ¿Me equivoco? ¿O son 5 millones solamente? Son 5 millones, me parece, de kilos, ¿no? Lo que tiene el proyecto. Pero bueno, de todas formas son unas piezas realmente singulares. Están todas, están cortadas por el mismo patrón porque obedecen a un proyecto que es el mismo que hace un ingeniero que se llama Luis Petac. Están todos proyectados a mediados de la década de los 50, entre el 54 y el 57.
Ahí tienen la planta de uno de ellos, el que hay en Espelúi. No hay nada más, me parece ahora mismo, que 5, si mal no recuerdo. Este es uno de los más grandes, aprovechando el tema del ferrocarril. Y como ven, es también de una ordenación extraordinaria, ¿no? Una gran parcela que tiene incluso una pequeña zona verde en el centro y los depósitos a un lado y a otro, con esa curiosa planta ondulante, es como una especie de ola, porque los trujales adoptan esta forma semicircular, ¿no? Son espectaculares, además están semienterrados. La siguiente imagen es el diseño del alzado. En el alzado el ingeniero le da lógicamente pues una fachada propia de un edificio, de acuerdo con la época en la que se hace, que son los años 50. El hombre tiene la tentación del historicismo, que era lo que estaba lógicamente en boga, pues y ahí combina el tema de los pórticos con la torre con ventana, etcétera, ¿no? Y ya la foto real, por ejemplo, que este es el aspecto actual, una foto aérea que tiene el almacén regulador de Espelúi. Realmente lo más sorprendente, uno de los más sorprendentes, es este de Beas, que es similar al que hay en Linares. El de Linares me parece que es mayor. Realmente tienen un aspecto un tanto de búnker, pero no por ello es menos interesante, ¿no? Desde el punto de vista de tipología arquitectónica y sobre todo de esta tipología industrial vinculada precisamente con un producto agrario. Interiormente, parece que ha salido al revés. Lo siento, porque es una foto muy espectacular, ¿no? Porque ven que tiene unos andenes con los que se puede pasear, y siguiendo toda esa forma de ondulación que tiene tanto en el interior como en el exterior. En cualquier caso, he resaltado esta tipología, primero porque me parece una cosa también muy específica, ¿no? Y muy ligada a Jaén. Y segundo lugar porque, aunque sea reciente, por supuesto, tiene ya más de medio siglo, y fíjense que también tiene sus pérdidas. Ha tenido 2 pérdidas importantes, por tanto creo que debemos de preservarla, sobre todo cuando la arquitectura de tipo industrial generalmente tiene muy mala consideración desde el punto de vista patrimonial, es decir, se le ha prestado poca atención. Y luego también por otra razón, porque en general, en líneas generales, la verdad es que la arquitectura relacionada con el olivar es una arquitectura francamente, yo diría que incluso deleznable en la mayor parte de los casos. El seminario, el congreso que se celebró aquí hace 2 años y que ha anunciado Pedro que se va a volver a hacer este año, entre otras cosas, pretendía precisamente, o tenía como objetivo, el hacer una propuesta de descubrir o de fomentar, diríamos, una arquitectura más acorde, una arquitectura nueva, ad hoc, para este tipo. Lo mismo que, por ejemplo, en el campo del vino se han conseguido en estos últimos años ejemplos magníficos de arquitectura, pues, ¿por qué no?, para el aceite, ¿no? Pero lo cierto es que por la premura, por el crecimiento tan rápido, yo creo, ¿no?, pues con la misma rapidez que han desaparecido las viejas piezas, esas piezas arqueológicas interesantes, curiosamente se han sustituido por cosas que son de auténtica urgencia, ¿no? Vemos esas naves cubiertas con cubiertas de chapa o de uralita, con muros elementalísimos. Es decir, hay generalmente una imagen francamente débil y floja, ¿no?, respecto a esa arquitectura. Y creo que uno de los retos que ahora mismo se tenía que plantear, y yo particularmente en este foro en el que estamos, ¿no?, en el Colegio de Arquitectos, el planteamiento de diseños de una arquitectura de calidad, ¿no?, para una cosa tan importante y tan vital para esta provincia como es el tema del olivar. Y nada más. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Intentaré ser breve porque ya estamos abusando mucho de su paciencia, pero desde luego, sin ninguna duda, yo por lo menos estoy alucinada con las ponencias de mis antecesores.
Le doy las gracias sobre todo a Manuel Molinos por hacerme un hueco entre estos expertos. Yo soy técnico, no soy experto, pero desde luego enamorada del olivar y de todo lo que es la arqueología del olivar, hasta más no va a ver, como sabéis algunos de que estáis aquí. Os diré que ellos son arquitectos, catedráticos de historia, arqueólogos. Pues señores, a mí la historia no me gustaba absolutamente nada. Era un horror, porque yo pienso, y ahora quiero echar la culpa a los profesores que no me la supieron inculcar, porque a lo largo de los años he cogido un amor exagerado a la historia y a la arqueología y a todo lo que es la evolución histórica, pero a mí me horrorizaba. En el 1987 yo llego a Jaén, soy de Córdoba, llego a Jaén y yo me sorprendo porque a pesar de ser la vecina y haber pasado por aquí muchas veces para ir a Granada, yo no imaginaba que podían existir tantísimos olivos en la provincia de Jaén. Vengo a trabajar a la Delegación de Agricultura, tengo que visitar la almazara para reformas, se prevé que van a llegar fondos de la Unión Europea y se quiere modernizar la almazara, y yo llego un poco como técnica de la delegación a la almazara a ver cómo están y qué reformas tenían que hacer. Yo cuando llego a la almazara lo primero pregunto, bueno, ¿cuántos años lleva la almazara? ¿En este pueblo había antes otra almazara? Obsesión por de dónde viene este mundo, este olivar. Esto lo han plantado ahora, ¿cuántos siglos lleva? La almazara, ¿cómo se traía el aceite? Era obsesión lo que tenía. Bueno, yo empiezo. Yo primero iba buscando prensas de viga. Yo había visto algunas haciendas de la provincia de Sevilla, de esas preciosísimas, con esas prensas de viga exageradas, y yo buscaba las torres de las prensas de viga. Yo no encontraba torres de prensas de viga, pero sí, poco a poco, fui conociendo algunos restos de molinos que me alucinaron. Resulta que en la provincia de Jaén las prensas de viga habían desaparecido todas, pero había unas prensas preciosísimas que eran las prensas de Torre y Torrecilla. Las prensas de Torre, cuando eran móviles, cuando la torre sobresalía de la edificación, pero luego había unas prensitas impresionantes, preciosas a lo largo de la provincia, que todavía estaban en relativamente buen estado, estoy hablando de hace 25 o 30 años, y que se utilizaban lo mismo para aceite que para vino. Y eran una joya, eran prensas de torre con unos contrapesos preciosos de piedra, una preciosidad. Aquí tenéis algunas fotos. Bueno, por supuesto podría estar hablando de esto muchas horas porque son mucho tiempo que le he dedicado a esto, pero bueno, yo localicé molinos, ahí tenéis algunos, como el del Portichuelo, las que ha nombrado, uno de Villanueva de la Reina, de Hacienda Corchado de Bailén, esos de Torre, en Andújar, pero es que había otros molinos muy bonitos, como era en Pegalajá, otros en la parte de Marto, al lado del Víbora, otros en la parte de Mogón. Yo tenía un arsenal de molinos que me parecía que era una pena, que estaban medio destrozados la mayoría, y que yo me ilusioné con que eso había que ponerlo en valor, había que restaurarlo y había que hacer una ruta de los molinos aceiteros. Yo recuerdo, yo soy de Pozo Blanco, del norte de Córdoba, y yo cuando oí en una ocasión que hacía la ruta del granito, digo, la ruta del granito, ¿esto qué es? Bueno, pues sí, bueno, pero me parecía que era una cosa un poco... Yo decía, por Dios, la ruta de los molinos aceiteros, me parecía que era una cosa impresionantemente bonita. Claro, si en vez de ocurrírseme esto hace 30 años, se me hubiera ocurrido hace 5 años o hace 3, pues a lo mejor hubiera sido una maravilla, pero hace 30 años esto no le sonaba a nadie, y para nada nadie quería conservar un patrimonio que existía, que me parecía que era una joya. Yo hice una publicacioncilla, tracé unas rutas que, como veis, está la roja y otra azul, que estaban repartidos los molinos por toda la provincia, que es que se podían restaurar y hacer in situ, porque nunca quisimos... Mi objetivo no era trasladarlo, sino restaurarlo in situ, y se podían hacer una maravilla. Había un molino que no sé si sigue existiendo, de Torrecilla también, en la Rábita, en la Alcalá Real, que era con un tornillo de madera, que eso era una joya. Hace años que no voy, no sé si sigue existiendo, pero de verdad que hay
muchos de ellos han desaparecido, pero todavía algunos quedan. Todavía hay cosillas que se pueden recuperar. Bueno, pues lo de la ruta de los molinos aceiteros, intenté que las administraciones me escucharan, pero bueno, pues no, nadie me escuchó. Y luego cuando llegó el día, sería para el año 91, 91, 92, pues en la Hacienda de la Laguna hubo un problema, que no nos vamos a meter en el caso, y entonces piensan que podemos hacer allí un museo, que recojamos algunos de los molinos. Entonces, con la ayuda, por supuesto, la ayuda no, el trabajo del BI y mi colaboración, pues llevamos 3 de estos molinos a la Hacienda de la Laguna. El de Viga, por supuesto, no de la provincia de Jaén, porque en la provincia de Jaén no creo que exista ninguno. Este vino de Carmona, de la provincia de Sevilla, pero los otros sí son de la provincia de Jaén. Un museo que le pusimos Luis y yo un entusiasmo fuera de lo común. Nos recorrimos muchos espacios, llegamos al que habéis nombrado también antes, el molino de Nihuelas, que recuerdo las palabras de Luis cuando se abrieron las puertas aquellas y dice: es el espacio agrícola más bonito que he visto en mi vida. No se me olvidan esas palabras. Recorrimos, bueno, yo creo que Andalucía bastante completa. Y bueno, el museo está inacabado, están allí los molinos, queríamos que fuera una cosa viva, y están allí 3 molinos un poco muertos, y en la segunda parte nunca se hizo. Cosas que pasan en la administración. Luego, más tarde, en 1996, nos encontramos con lo que me conozco a José Luis, que me enseña lo de los robles, lo del marroquíes bajos. ¡Qué maravilla! Decía, esto es el fundamento de lo que es la capital mundial del aceite, pero ¿cómo puede ser que tengamos este patrimonio aquí? Y hoy estemos diciendo que los olivares, que efectivamente los olivares no vienen todos de aquella época, la mayoría se pusieron en el siglo XVIII, pero poder decir que hoy Jaén es la capital mundial del aceite, y que en el siglo I también era la capital mundial del aceite, porque esto no se conoce en ningún otro sitio. ¿Cómo no se pone en valor esto? No lo puedo entender, ni lo he entendido nunca. Con José Luis ya hemos discutido muchas veces, y nunca es tarde, todavía se pueden hacer cosas. Claro, poco a poco, cuando empieza a ver los molinos, pues claro, surge, bueno, ¿y cómo era la tecnología? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo trabajaba esto? Por supuesto no me voy a extender porque me gusta tanto que estaría aquí muchas horas contándolo y no es el tema. Pero yo empecé, claro, a investigar, empecé a estudiarme los romanos, lo de antes de los romanos y lo de después de los romanos, y a ver cómo hacía el aceite en cada uno de los momentos. Pero además de eso, me encontré también claro, dentro de la bibliografía que iba buscando, me encontré con un señor que se llama Columela, que vivió en el siglo I de nuestra era, pues en la época en la que estarían los robles o marroquíes bajos funcionando, y yo, que venía del Instituto de la Grasa, de haber hecho la especialidad en aceite y creía que sabía más que nadie, pues resulta que yo me leo esto, y yo, que defensora de la calidad número 1, y me leo a este hombre, a este Columela, y digo, pero bueno, ¿por qué he hecho yo esta especialidad si lo único que tenía que haber hecho es coger el libro de Columela? Todo lo que estamos haciendo ahora de los aceites verdes, de los aceites tempranos, que parece una moda, no, eso estaba en el siglo I. Columela decía que retardando demasiado la recolección, los aceites resultan sin ese grato aroma que recuerda el del fruto. Imaginaros, eso es lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos recogiendo la aceituna más temprana para que el aceite no huela al fruto fresco, no al fruto que estamos recogiendo ahora del suelo y podrido y hecho una verdadera pena. Pues eso ya lo decía Columela en el siglo I. También decía Columela que había otros, pero es que yo estoy enamorada de Columela. Es de mayor utilidad, aunque no sale bastante, extraer aceite verde. Con su valor casi duplica la renta del amo. Eso lo estamos viendo hoy. Hace 20 años a lo mejor no lo entendíamos, pero hoy lo estamos entendiendo. Que una botella de medio litro vale 10 o 12 o 15 euros, y un litro en una garrafa de PET no vale 4 euros. No, duplica sobradamente. Pues esto ya lo anunciaban en el siglo I los romanos. Y Columela era un agrónomo que se supone que nació en Cádiz. Otra cosa muy interesante, también decía que después del mes de diciembre
la aceituna con las lluvias adquiere más salpechín. Se ha de evitar hacer de este aceite para comer. Es decir, cuando llega diciembre y hay lluvia, la aceituna ya se pone blanda. Eso no, seguramente que no habían llegado a esta época a ver la aceituna que se está recogiendo ahora, que es una verdadera vergüenza lo que se está recogiendo. Pues decía que esto había que evitarlo, que no se puede hacer aceite para comer. Lo utilizaban para las lámparas, por eso se llama lampante. Otra frase muy bonita, ya no sé más que voy a decir ahí. Las aceitunas que se han caído por haberlas roído los gusanos o las tempestades y las lluvias las han echado en el barro, no sirven para hacer aceite para comer. Es decir, la aceituna de suelo no se puede hacer aceite para comer, que eso no es nuevo, que eso no nos lo hemos inventado ahora los técnicos nuevos que estamos luchando por los aceites verdes, por los aceites tempranos, que eso lo decían en el siglo I. Y esta que es una de mis favoritas, dice, desde que las aceitunas cambian de color y hubiere ya algunas negras entre muchas verdes, convendrá cogerlas a mano, en un día sereno. Se cribarán y limpiarán y con cuidado se llevarán al molino. Yo creo que esa definición de la calidad no sabría hoy, en el siglo XXI, hacerla mejor. Es decir, tenemos un patrimonio arqueológico impresionante, tenemos unas instalaciones industriales impresionantes que no las hemos puesto en valor y casi nadie las conoce, y tenemos además que es que la calidad está unida a esa época. Yo no sé si aquí se hacía esa calidad o no, pero la verdad es que estos agrónomos vivían en ese momento y eso es lo que decían. Me parece que es muy interesante. Yo me pregunto, ¿por qué no damos a conocer todo esto? Tenemos en Jaén, hay dos debilidades muy importantes. Una tasa de paro del 27%, que es una de las últimas de Andalucía y por supuesto de España, y la penúltima provincia en Andalucía en ocupación turística, un 5,5% respecto a Andalucía. Teniendo un patrimonio natural como es Sierra de Cazorla, Sierra Segura, Sierra de las Villas de Peñaperro, Sierra Mágina, pero la Sierra Jaén mismo, unas preciosidades que algunas veces yo llevo a amigos que vienen de fuera y dicen, bueno, si es que parece que estamos en Asturias. De verdad es que no entiendo cómo Jaén no pone en valor. Tenemos un patrimonio cultural impresionante, la Catedral de Jaén, Úbeda Baeza, los castillos, por supuesto, repartidos por toda la provincia, los yacimientos romanos, los iberos. Tenemos el olivar y el aceite, el paisaje, la arqueología industrial, las caserías, los antiguos molinos, y luego tenemos una gran cultura y gastronomía en torno al aceite. Es increíble que Jaén no tenga un turismo de calidad, que hoy es lo que se demanda, donde se potencie todo esto. Yo no lo puedo entender. Voy a poner algunas fotos de espacios que se han restaurado y que están puestos en valor y que están dando mucho valor a los distintos sitios. Por supuesto, la de Nihuela, que es una de las almazaras impresionantes y que el pueblo de Nihuela no lo conoce nadie y se ha hecho famoso por la restauración del molino. Este es un molino precioso, se llama el Lagar del Mudo, en San Felice de los Gallegos, en Salamanca, que os aconsejo que si pasáis alguna vez por ahí lo miréis porque es una maravilla. Una restauración que también es Premio Europa Nostra, en el 2002, es una maravilla. Algunos de aquí, como Juan Pedro, creo que lo ha visto también, es una preciosidad. Otro en Orihuela, en Alicante, son todos molinos privados que han restaurado y que han puesto en valor. Aquí, no tenemos mucha conciencia. En Jaganta, Teruel, una prensa de viga preciosa que también han puesto en valor y tienen dentro de sus rutas turísticas. Baena, muchos lo conocéis, los Núñez de Prado, también tienen una almazara, aunque es mucho más nueva, que es de prensa hidráulica, pero también restaurada y con una riqueza gastronómica, un restaurante, y también le dan una importancia enorme y atrae a muchos turistas.
Y esta otra también impresionante en Salamanca, en Aigar de los Aceiteros, que esto es una joya porque todo es de piedra, todas las canales son de piedra, dos prensas de viga, impresionantes. Bueno, simplemente porque veáis que deciros que hay algunas cosas que se han hecho y que son interesantes y que nosotros tenemos. Todavía hay. Muchos molinos han desaparecido de los que yo tengo recogidos, pero todavía hay algunos. Pero igual que los yacimientos, pues ahí se quedarán. Y bueno, pongo que la cultura de una sociedad se mide por el grado de conocimiento que tenga de su propio pasado. No sé de quién es la frase, pero a mí me encanta y me gusta, la tomo como propia. Si no valoramos lo que tenemos y no conocemos lo que tenemos y no lo valoramos, nadie lo va a valorar. Y todavía hay muchas cosas dignas de conservar en la provincia. No solo los molinos antiguos, sino montones de cosas, como bien ha escrito Pedro, que me ha gustado mucho, que también saque lo que son las cosas más modernas, como son los almacenes reguladores, que son unas construcciones también impresionantes. O sea, tenemos todavía muchas cosas que recuperar, pero que podemos recuperar, pero que poco a poco, si no nos ponemos manos a la obra, pues desaparecerán, no quedará ninguna. Así que ya está, yo os he inculcado mi sentimiento hacia todo este mundo, que me parece que es impresionante, y además hablando desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de calidad, porque no soy arqueóloga, ya me gustaría, pero bueno, y tengo un sentimiento totalmente unido a su línea. Así que nada, muchas gracias.